¿Qué tal? Hoy me gustaría hablarte un poco sobre uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes, que es la fobia específica. Mi nombre es Mariana Salinas y soy terapeuta en RIA Psicólogos. Cuando hablamos de fobias específicas, primero tenemos que entender exactamente a qué nos referimos. Por ejemplo, qué es la ansiedad y cómo sabemos que tenemos un trastorno de ansiedad. La ansiedad se refiere a esta sensación desagradable que experimentamos de temor ante un estímulo o la anticipación de un estímulo que interpretamos como amenazante. Esta respuesta es una respuesta que tiene la función de preservarnos, es decir, de protegernos ante el peligro, lo cual entonces significa que esta respuesta no es negativa o no es dañina en sí misma. Cuando podemos pensar que puede ya generarnos dificultades es cuando tenemos dificultades para manejarla. Por ejemplo, si notamos sensaciones o respuestas exacerbadas de ansiedad, es decir, muy elevadas, si estas son constantes, casi permanentes, o si tenemos dificultades para restablecer estos estados de relajación o de reposo. Entonces podemos pensar que necesitamos ayuda en el manejo de nuestra ansiedad. La ansiedad o los trastornos de ansiedad es uno de los trastornos mentales o los problemas psicológicos más frecuentes en la sociedad en general. Estas se presentan alrededor del 18% de la población y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. De igual modo, podemos notarla con más frecuencia en personas entre los 15 y los 45 años. Sin embargo, todos podemos experimentar una sensación de esta naturaleza. Uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes, si no es que el más frecuente, son las fobias específicas. Las fobias específicas son estos estados de ansiedad o estas respuestas tan elevadas de estrés que experimentamos ante objetos específicos, situaciones específicas o la anticipación de las mismas. Estos son estados sostenidos y tienen que ser bastante constantes. Y bueno, ¿cómo identificamos o cómo reconocemos la diferencia entre un miedo natural y una fobia? Podemos ver 4 marcadores importantes. El primero es que nuestras respuestas parezcan exacerbadas o desproporcionadas, es decir, que cuando evaluamos el deterioro o el daño que de hecho el objeto o la situación podría generarnos, parece que nuestra respuesta es desproporcionada. Segundo, si la percepción de daño también es subjetiva, es decir, no es algo que objetivamente pudiera generarnos mucho daño o ponernos en riesgo. Tercero, si esto nos genera evitación, es decir, si llevo a cabo conductas o adopto nuevas conductas con tal de no involucrarme o de no enfrentar o afrontar estos objetos o estas situaciones. Y cuarto, si esto me está generando también cambios o dificultades en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, si yo rechazo una oportunidad laboral con el fin de evitar alguna conducta que puedo o alguna actividad que esa actividad involucra y que me puede estar generando mucho miedo o mucho temor. Existen 5 tipos de fobias específicas. La fobia animal, es decir, este temor que podemos sentir hacia los animales, hacia cualquier tipo de animal. Sin embargo, entre los más frecuentes, los con más frecuencia generan este tipo de sensaciones están los gatos, las aves, los ratones, los insectos. Segundo, la fobia al ambiente natural, la fobia al fuego, al agua, a las tormentas, la fobia a las alturas, todas esas son ejemplos de fobia al ambiente natural. Tercero, la fobia a las agujas, a la sangre o a materiales quirúrgicos que pudieran generarnos algún tipo de daño. Cuando experimentamos este tipo de fobia, a veces no sentimos esta sensación tan intensa de temor. Sin embargo, sí se acompaña de sensaciones como desvanecimiento, como mareos, como desmayos. De hecho, los desmayos se presentan en alrededor del 70% de las personas que tienen este tipo de fobia. El cuarto tipo de fobia que reconocemos son todas estas fobias situacionales vinculadas con la agorafobia, es decir, con el miedo a situaciones que dificultan el escape, como el miedo a los elevadores, el miedo a
manejar, el miedo a volar. Este tipo de situaciones son las que detonan este tipo de fobia, y se acompaña también con mucha frecuencia de lo que conocemos como ataques de pánico. El quinto tipo de fobia son todas aquellas fobias que no se pueden incluir dentro de estas 4 categorías, pero que sin embargo generan síntomas de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando notamos que tenemos una fobia específica? Es importante que busquemos apoyo de un especialista, es decir, de alguien que trabaje con salud mental. Una de las terapias que ha demostrado mayor eficacia es la llamada terapia cognitivo-conductual. Esta terapia incluye, dentro de muchos otros, 3 componentes que han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de este tipo de situaciones, como son la exposición al objeto temido, la exposición a los síntomas fisiológicos, una exposición que siempre tiene que realizarse dentro de un ambiente protegido o cuidado, que haga sentir a quien lo está experimentando siempre seguro, y que sin embargo vaya disminuyendo la sensación de temor. Tercero, la modificación de estos procesos cognitivos que nos hacen o que nos llevan a distorsionar la información, y entonces nos generan esta experiencia tan fuerte de ansiedad o de malestar. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando sospechamos que tenemos una fobia específica? Bueno, aparte de buscar ayuda profesional, es importante que nos apoyemos en algunas otras estrategias, como por ejemplo, en caso de pensar que es necesario, y siempre bajo la dirección de un especialista, de un médico o de un psiquiatra, podemos explorar la opción de buscar un medicamento. La actividad física, la práctica de deporte siempre es muy útil en el tratamiento de la ansiedad. El cuidado de nuestros hábitos de descanso y sueño también nos pueden ayudar mucho. Y el evitar el consumo de sustancias estimulantes como el tabaco, el café, el té en exceso, el chocolate en exceso. Es importante reconocer que si bien muchas de las personas que tienen algún tipo de fobia específica no buscan ayuda debido al nivel tan bajo de afectación en otras áreas que esto genera, la fobia responde muy bien al tratamiento. Se ha observado que incluso podemos disminuir los síntomas de ansiedad desde la primera sesión. Espero que te haya gustado este video. Para ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal, y abajo en la descripción del video puedes encontrar un link con más información en nuestro sitio.